Quiero saludar a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Muy buenas tardes, señor Hidalgo. Gracias por acompañarnos estos minutos. Comienzo preguntando, ¿han sido en vano los esfuerzos del presidente Peña Nieto por calmar el descontento que han venido expresando los mexicanos durante casi 2 meses y medio? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, ha habido un manejo de crisis terrible por parte del presidente mexicano y eso es lo que ha causado este descontento generalizado en la sociedad mexicana. Ciertamente la mayor crisis que ha enfrentado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Creo yo que lo que se le achaca no es tanto responsabilidad directa en la desaparición o en el crimen de estos 43 muchachos, puesto que el Estado y el municipio donde estos muchachos desaparecieron incluso estaban gobernados por un partido de oposición, el PRD. Pero lo que sí se le achaca es esta desidia que el presidente mexicano ha mostrado en materia de seguridad, tratar de ignorar un grave problema que afecta directamente la vida de los mexicanos y pretender de que simplemente no está ocurriendo este problema, el problema de la inseguridad. Así que yo creo que ciertamente el manejo de crisis del presidente ha sido terrible y eso es lo que ha generado tanto descontento en la sociedad mexicana. Ahora, ¿es una pretensión ignorar el que no existe o realmente es no afrontarlo o no tener las herramientas con las que afrontar una crisis como la que se ha presentado? Es una combinación de los dos. El presidente mexicano ha tratado de cambiar la narrativa desde su llegada al poder hace 2 años. Recordemos que el tema de la violencia y el narcotráfico dominó la imagen de México durante el sexenio de Felipe Calderón. Eso básicamente era la única cosa que se hablaba sobre México en los últimos años. Y sin embargo, el presidente mexicano ha tratado de cambiar esta narrativa y enfocarla más en las reformas económicas, la reforma energética, la reforma educativa, en fin, esta reactivación de la economía mexicana y presentar a un México más moderno, dejando de lado por completo el tema de la seguridad. Esto, por supuesto, que no significa que simplemente la seguridad dejó de ser una preocupación para los mexicanos. Simplemente el gobierno ha pretendido que no es una preocupación, que no es un tema que merece ser tratado. Ahora bien, lo que ocurre, lo que está ocurriendo y lo que vimos en este episodio de Iguala, ciertamente refleja los grandes retos que tiene México en materia de seguridad y de institucionalidad judicial. El hecho de que a nivel municipal y a nivel estatal hay una enorme infiltración del crimen organizado en los gobiernos estatales y locales. Ciertamente implica que las reformas que se requieren a nivel de institucionalidad y Estado de Derecho en México para empezar a revertir esta infiltración son de enorme envergadura. Y dudo mucho que el presidente Peña Nieto se encuentre en una posición lo suficientemente fuerte para impulsar estos cambios. Bueno, si lo medimos por las encuestas que recientemente han sido publicadas, donde el presidente Peña Nieto tiene una baja sensible en apoyo y popularidad, no estaría en un buen momento, pero ¿hasta cuándo se puede postergar el tomar estas medidas de envergadura para plantarle la cara al crimen organizado y al narcotráfico en México? Bueno, él tiene 4 años más en su periodo, pero recordemos que el próximo año hay unas elecciones de medio periodo que por supuesto que van a disminuir cualquier ímpetu reformista. Nuevamente, parte de las reformas que se tienen que hacer básicamente consisten en desbandar en México las policías municipales. Incluso se puede hablar de que también hay que desbandar las policías estatales, puede ser una opción. Esto por supuesto que implica quitarle poder a gobiernos municipales y gobiernos estatales, lo cual puede llevar a una confrontación del gobierno federal con algunos estados y por supuesto con varones políticos que controlan diferentes regiones de México y cuyo apoyo es fundamental para el presidente Peña Nieto en otras áreas. Así que nuevamente es una cuestión que no está solo en manos del presidente mexicano. Aquí esto es una cuestión en donde debería haber un consenso de la clase política mexicana de que se requieren reformas judiciales, se requieren reformas policiales importantes
Parte de ello significa centralizar un poco más las funciones de policíacas en el gobierno federal, pero para esto se necesita un consenso político en México que no sabemos si existe. Ahora, usted se refiere o ha hecho referencia a la propuesta de las policías y de las 10 propuestas que hizo precisamente el presidente Peña Nieto para afrontar la inseguridad, el crimen organizado. Esta es quizás la que ha levantado mayores dudas. Ahora, le pregunto, quizás por las mismas razones que usted expresa, porque al ir a policías estatales puede haber confrontación no solo con los varones del crimen organizado, sino con los poderes locales. Pero desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿esto es un acierto? Bueno, lo que hemos visto en México es que la situación que tenemos actualmente es que la Policía Federal sigue siendo una fuerza sumamente débil. Recordemos que es una policía federal que tiene, si acaso, poco más de 10 años de existencia, ha experimentado múltiples demandadas de elementos, puesto que ha sido una fuerza policial que, a pesar de ser embriónica, ya ha sido, en ciertos momentos, ha sido capturada por el crimen organizado. Así que es una fuerza policial que necesita ser fortalecida de una manera sustancial, especialmente para un país que estamos hablando de 112 millones de habitantes como México. Pero el problema entonces es que la gran responsabilidad cuando se trata de materia policial recae sobre las policías municipales. Cada municipio en México tiene un cuerpo policial, estamos hablando de 2.400 municipios. En muchos casos estos cuerpos policiales están al servicio del crimen organizado, como vimos en el caso de Iguala. Y bueno, las policías estatales, cada estado tiene también su propio cuerpo de policía. Hay 31 estados más el Distrito Federal en México. Así que hay una atomización enorme de estas funciones policiales en México y con el agravante de que a nivel municipal y en algunos casos a nivel estatal, estos fuerzas policiales más bien están al servicio del crimen organizado. Por tanto, es que hace sentido los esfuerzos porque el gobierno federal asuma la responsabilidad, la principal responsabilidad policial a lo largo y ancho del país. Sin embargo, esto es una cuestión muy complicada, porque no solo parte por desbandar las policías municipales y estatales, con los posibles efectos negativos que eso podría tener en el hecho de que muchos de estos efectivos que actualmente están en planillas del Estado podrían pasar ya entonces a trabajar sí directamente al crimen organizado. Y bueno, y tratar de fortalecer la Policía Federal, lo cual no es un proceso nada fácil. Claro. Ahora, el presidente Enrique Peña Nieto logró amalgamar diferentes fuerzas políticas cuando llega al poder alrededor del Pacto por México. Usted decía, no está en este momento quizás en la mejor circunstancia para afrontar las reformas, pero no tendría que ser para todas las fuerzas políticas mexicanas, es decir, una prioridad, tener una posición única, asumir como política de Estado con respaldo absoluto, medidas que de una vez por todas pudieran ponerle coto al crimen organizado que de una u otra manera se está llevando por delante la institucionalidad. Sin duda alguna, debería ser una política nacional donde deberíamos encontrar consensos entre los partidos políticos. Yo creo que las reformas que requiere México, algunas de ellas son bastante obvias y por lo tanto no debería haber una división partidista en torno a estas. Habría que ver, yo no he leído hasta el momento que este consenso sea evidente en la clase política mexicana. Puede ser de que algunos partidos de oposición más bien estén regodeándose por el hecho de que este caso está afectando directamente la popularidad del presidente Peña Nieto y que esto podría aumentar sus perspectivas de cara a las elecciones legislativas del próximo año. Y bueno, y también tenemos que tomar en cuenta de que México, al ser un país federal, cuenta con muchos varones locales, estatales, poderosos que no están interesados en que hayan reformas y que podrían obstaculizar las mismas. Así que, primero que todo, necesitamos un plan coherente por parte del presidente mexicano y ver si él puede lograr estos consensos que logró en materia de reformas económicas. Eso es imperativo para un país como México, puesto que no importa qué tan buenas reformas económicas haga usted, si usted no tiene Estado de Derecho en un país,
si la impunidad es por arriba del 95%, como existe actualmente en México, bueno, entonces las perspectivas de desarrollo de ese país son muy limitados. Quiero darle las gracias a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute, por estar con nosotros. Doctor Hidalgo, una última pregunta. A nivel de sociedad, ¿por qué el caso de los 43 estudiantes ha hecho una diferencia? No eran los primeros desaparecidos. ¿Qué hizo que esto marcara una pauta? Bueno, el hecho que fueran personas con nombres y apellidos y rostros. Recordemos que se habla de que durante el sexenio de Felipe Calderón desaparecieron hasta 25,000 personas en la guerra contra las drogas. Estos son números oficiales del gobierno mexicano. Sin embargo, en muchos casos esas personas son una simple cifra. En este caso en particular estamos hablando de jóvenes cuyos rostros han estado dominados en la prensa nacional e internacional, y la historia grotesca detrás de su desaparición y posible asesinato ciertamente refleja la gran corrupción y la gran podredumbre que existe en amplios espacios del Estado mexicano. Así que yo creo que esto por supuesto que ha logrado que se llame muchísimo la atención, particularmente por el hecho de que son personas que son fácilmente identificables, sus rostros son identificables, sus nombres son identificables y por tanto entonces han logrado generar esta reacción mucho más de empatía por parte de la sociedad mexicana. Muchísimas gracias a Juan Carlos Hidalgo. Buena tarde para usted. Buenas tardes.